Vamos a compartir en esta noche la palabra del Señor y quiero compartirles unas imágenes, algunas imágenes de lo que yo considero pudo haber sido una tragedia evitable. Vio que a veces que hay cosas que suceden y que no las vemos venir, no sabemos la magnitud de algunas cosas, nos sorprende, nos agarran desprevenidos y trae sus consecuencias. Pero hay algunas tragedias que tal vez se pudieron haber evitado. Por supuesto que muchas cosas siempre nosotros las analizamos con el diario del lunes, sabiendo lo que pasó y lo que podríamos haber hecho para que no suceda. Claro que tenemos una ventaja cuando vemos las cosas desde ahí, pero aún así eso no quita que hay cosas que podríamos evitar. Hay dolores de cabeza que tal vez no hacen falta pasarlos si hubiéramos actuado con prevención, si nos hubiéramos anticipado algunas cositas. Y justamente como le digo acá, ¿no? Hay una tragedia que pudo haber sido evitable. Esto es algo que sucedió hace pocos meses, no en nuestro país, sino más al norte, y tiene que ver con ese edificio que se derrumbó en Miami. Todos escucharon y vieron un poco las noticias de lo que fue ese derrumbe. Es muy impactante lo que sucedió. Incluso, si no me equivoco, no quiero cometer el error, creo que había una persona argentina entre los fallecidos, ¿sí? Si no me equivoco, creo que entre los fallecidos había un argentino. Por favor, corríjame si... Sé que había argentinos de por medio que pasaron esa situación y mucha gente que estuvo ahí, muchas familias. El otro día había tomado nota de la cantidad de departamentos, de habitaciones que había donde la gente vivía, y la verdad que fue algo bastante catastrófico, ¿no? De lo que sucedió. Y empezaron a aparecer un montón de preguntas y siempre, bueno, al ser esto en Estados Unidos siempre está el fantasma de un atentado, de algún ataque, alguna acción terrorista. Entonces todas esas cosas comienzan a aparecer ahí anticipadamente hasta que luego que van indagando y comienzan a ver las consecuencias, descartaron muy rápidamente la posibilidad de un ataque terrorista y entonces empezaron a buscar y evaluar los posibles daños. Todas esas son imágenes. Fíjese, medio edificio se desplomó. Impresionante. Y no sé si alguna vez pudo ver en la televisión cuando se hacen implosiones de edificios a propósito. Casi que es majestuoso ver cómo algo que parece tan firme, tan imponente, se derrumba como si estuviese hecho de arena, ¿sí? Como si no tuviese nada que lo sostenga. Y bueno, ahí vemos cómo terminó todo en escombros. Y algo, si se percata acá va a notar algo. Fíjese, toda la playa ahí cerquita, el agua, el mar, ¿sí? Llegado a esa situación. Entonces, una de las teorías, una de las cosas que se empezaron a ver, una de las cosas que se empezaron a notar, es empezar a revisar las bases del edificio, y eso pudo haber sido lo que trajo las consecuencias de este derrumbe. Y es por eso que en esta noche, partiendo un poco de esas imágenes y viendo lo que sucedió con un edificio que se cayó, en lo cual la teoría hasta el momento más acertada es que se pudrieron, para decirlo de alguna manera más sencilla, los cimientos, las bases de ese edificio hasta que en algún momento cedieron y se derrumbó, ¿sí? Eso hizo que todo cayera, aparte de la condición del suelo, que no era mejor el suelo. Algunos dicen que era terreno ganado al mar, incluso el lugar donde se están haciendo todas esas construcciones y todas esas cuestiones inmobiliarias y todo lo demás, pero tuvieron que ver mucho las bases. Y es por eso que creo que para que no haya tragedias, incluso para prevenir algunos de ellos y para que sean cada vez más evitables, es que necesitamos hacer inspección de cimientos, inspección de bases, inspección de lo que tenemos abajo. A veces lo que se ve arriba es muy lindo, pero lo que está por debajo no siempre está en las mejores condiciones. Puede sostener, puede llegar a durar, pero también pueden aparecer los problemas. También se puede dar, por alguna u otra situación, que todo aquello que debería estar sosteniendo, de repente se viene abajo. Y como creo que usted es un buen constructor, ha estado edificando a lo largo de su vida muchas cosas, y como buenos constructores de nuestra vida, creo que ninguno quiere que se nos venga abajo la vida, ¿no?
Creo que ninguno de nosotros queremos que lo que estamos construyendo, que lo que estamos levantando, las cosas por las cuales luchamos y peleamos día a día, se nos desplomen. Y por eso también es importante que podamos hacer una inspección de cimientos. Pero aún otra cuestión más allá. También nosotros a veces desde otros lugares nos podemos desplomar, no necesariamente desde lo que hacemos, desde las cosas por las cuales luchamos, porque posiblemente hay cosas que nos salen, hay negocios que se nos truncan, hay proyectos que se nos retrasan, hay algunos anhelos que, bueno, les tenemos que ir cambiando la fecha, algunas cosas, porque tal vez no salen como nosotros queremos, y con esas cosas, bueno, las vamos llevando. Pero a veces, por fuera estamos bien, y por dentro también es como que hay zonas que tenemos que revisarlas, porque podemos estar en peligro de también de enrumbarnos en otros aspectos, emocionalmente, espiritualmente, aquellas cosas que tal vez no se ven, pero que nosotros las conocemos y que a veces tenemos algunos indicadores, algunas señales de que nuestro interior necesita plantearse algunas cosas o preguntarse algunas cosas, y a veces pasamos de largo. Veo como todo sigue en pie. Y si todo sigue en pie y de afuera se ve bonito, todo está bien. Pero no necesariamente es así. Por eso es que necesitamos inspección de cimientos, para que no nos sorprenda un derrumbe que mayormente se dan de golpe. Porque incluso a las fisuras tampoco le damos mucha atención. Y veo que acá, como en Entre Ríos, la tierra se nos mueve para todos lados, estamos acostumbrados a que las cosas estén rajadas. Y las vamos reparando y vamos lidiando un poco con ellas, pero más o menos van. Entonces es como que tampoco le damos tanta atención y de repente todo se cae. Entonces por eso es necesario que hagamos buena inspección de las bases. Y la pregunta, ¿no?, que le animo a que nos podamos hacer, y esto no es una cuestión de juicio, de que empecemos a mirarnos unos a otros, sino esto es una cuestión más de introspección, de mirar hacia nuestro interior y de proponernos cada uno de nosotros hacer un análisis y pensar en nuestra vida y pensar en nuestros cimientos para que siempre estén bien protegidos. Una de las cosas que veíamos en este accidente, en esta tragedia que sucedió, es que, como le decía, lo que aparentemente sucedió es que la sal y la arena de esa tierra, de ese lugar, fue socavando y dañando los cierros y las construcciones hasta que no aguantaron más, se dieron y se vinieron abajo. Y creo que nosotros también tenemos que empezar a revisar nuestros cimientos y hacernos estas preguntas que a veces no nos gustan tanto, pero que son necesarias. Y que incluso a veces hay alguien que nos pregunta también: ¿y cómo estás? Bien, ¿no ves el auto que tengo, la casa, la familia? No, pero ¿cómo estás? Porque casa, auto, familia, salida y caminada con el perro no significa que todo esté bien. Algunas cositas, pero tal vez hay otras que: ¿y cómo estás? Y si te cuento, no sé por dónde empezar. Entonces, vamos a ir a un texto. Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Este es un cierre que hace Jesús y que Mateo lo presenta de esta manera, de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Mateo capítulo 4, capítulo 5, capítulo 5, 6 y 7. El capítulo 4 no, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo se conoce como el Sermón del Monte. Allí Mateo, quien escribió este evangelio, condensó muchas de las enseñanzas de Jesús. Las puso casi en un bloque. Mateo escribe su evangelio en bloques, de manera temática. No quiere decir que un solo día Jesús enseñó y dijo todas esas cosas, sino que Mateo intencionalmente las ordenó todas juntas. Y luego, con el paso del tiempo, como inicia el capítulo número 5 diciendo de que Jesús subió al monte y allí enseñaba, se empezó a conocer popularmente como el Sermón del Monte. Pero hay enseñanzas, parábolas, discursos, muchas cosas que posiblemente Jesús enseñó en un amplio tiempo, en un largo lapso de tiempo, pero que están todas condensadas allí para que nosotros las podamos tener presentes, y hay muchísima riqueza para que nosotros podamos tomar. Y este pasaje es un cierre de todas estas enseñanzas, de todo lo que Jesús viene hablando, de todo lo que Jesús presentó hasta ese momento, de ese gran discurso que tenemos ahí. El cierre es el siguiente: a cualquiera que me oye estas palabras, o sea, todo lo que está ahí contenido en ese 5, 6 y 7, e incluso hasta la oración del Señor, el Padre Nuestro, lo encontramos ahí en el capítulo número 6.
Cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos, azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. ¿Sí? Acá conocemos y vemos esta historia de lo que Jesús dijo y es, como le digo, un cierre de toda esa enseñanza que Jesús estaba dando, llevándonos con la intención de poner en práctica todas estas cosas. Lindo el sermón, lindo el discurso, todo lindo, las bienaventuranzas, la oración del Señor, el afán y la ansiedad, todas esas cosas. Bueno, ahora nos tenemos que parar sobre esas enseñanzas, parar sobre ese mensaje, parar sobre ese discurso para estar bien. Pero en esta noche quiero agregarle que no se trata tan solamente del terreno. Muchos de nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, más o menos, con mayor capacidad, con menor capacidad, con mayor contenido, hace más tiempo, hace menos tiempo, pero todos nos relacionamos con la palabra. Todos estamos relacionándonos con la Biblia. Todos escuchamos y tratamos de crecer en ese aspecto. Y le animo, más allá de dónde estemos parados, que lo sigamos haciendo, que sigamos enamorándonos más de las Escrituras, que tratemos de aprender más de ellas y todo aquello que nos lleve a acercarnos a la Biblia. Agarrar un buen libro, ver un buen video, agarrar un podcast, un audio, incluso por ahí tiene alguno viejito por ahí tirado, un cassette todavía, que algunos ya ni saben lo que es, con algunas enseñanzas que le marcaron la vida. Vuélvalo a agarrar, todo lo que tenga que ver con palabra de Dios. Es bueno para nuestro crecimiento, pero no se trata tan solamente del terreno. En esa especie de parábola y cierre que Jesús hizo, ¿cuál era el terreno firme? La roca. ¿Y cuál es la roca? No, en este caso no es Jesús la roca. ¿Cómo empezaba el texto? ¿Se acuerda? ¿Lo ponemos de vuelta en pantalla? Exactamente, en este caso la palabra es la roca. Las enseñanzas de Jesús, por supuesto, está Jesús de por medio, no son cualquier palabras. Son las enseñanzas y las palabras de Jesús y ahí nos tenemos que parar. Y muchas veces nos hemos parado sobre la roca. Muchas veces hemos tomado pasajes, palabras para nuestra vida, nos hemos afirmado arriba de ellas y ahí hemos construido. Pero no se trata tan solamente del terreno, sino que también tenemos que ver cómo están, ¿qué cosa? Nuestros cimientos. Cómo estamos a medida que fue pasando el tiempo, nuestra relación con esa palabra que nos sostuvo un montón de tiempo. Porque, y este va a ser un poco el cierre, ¿no? Pero la palabra de Dios no va a cambiar. Y nunca ha cambiado. Y no va a cambiar. Las promesas que Dios nos hizo, las cosas que nos enseñó, esas palabras que nos sostuvieron en momentos claves, esas cosas no pasan. Pero los que cambian, los que se modifican, los que vamos ampliando nuestro entendimiento, reduciéndolo, creciendo o decreciendo, ¿quiénes somos? Nosotros. El terreno muchas veces sigue siendo el mismo, pero a veces lo que va cambiando somos nosotros, el cimiento, la manera en que nos estamos aferrando esas palabras. Por eso no es solamente el terreno, también son los cimientos los que tenemos que revisar. Y a veces decimos, y yo agarro la Biblia y digo, no, pero la Biblia y la promesa y la palabra sigue estando ahí. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y cómo estoy yo relacionándome con esas cosas que Dios me enseñó en momentos cruciales, que Dios me mostró en momentos claves, que Dios hizo por mí? ¿Cómo estoy yo en torno a eso? Y le digo que nos podemos llegar a encontrar con cualquier cosa. Y no es pecado, no es una cuestión para sentirnos y llenarnos de culpa, sino que justamente es una cuestión que tenemos que hacer para prevenir un accidente, para prevenir una tragedia, porque la palabra sigue siendo la misma,
pero nosotros somos los que vamos cambiando a veces con el tiempo. El paso del tiempo afecta, y no solamente el paso del tiempo, sino que también el lugar donde vivimos, la gente con la que nos rodeamos, el mundo del cual somos parte, el tiempo, la época, el momento que vivimos. Estoy escuchando mucho un pastor que me gusta mucho, un español, y casi que la Z se me está pegando, ¿sí? De tantas cosas que escucho. Y él tiene una frase muy linda, que me gusta mucho, y que él suele decir: somos hijos de este tiempo. Él más o menos tiene mi edad, y él, como buen millennial, como yo muchas veces se lo digo, que también soy un muy buen millennial, dice: veo la Biblia, la analizo, la pienso y me relaciono como un millennial. ¿Por qué? Porque somos hijos de este tiempo. Y así, eso quiere decir que también el momento en el cual vivimos modifica nuestro pensamiento. Si hubiéramos nacido en el 1900, si hubiéramos nacido hace 1000 años atrás, si viviríamos, no sé, capaz que nos hubiese tocado vivir dentro de 200 años, el mundo también va pensando diferente, y eso también nos modifica. Y el paso del tiempo es algo que nosotros tenemos que considerar en este caso, en esta especie de ilustración que estoy tomando con lo que sucedió allí en Estados Unidos, es que el paso del tiempo también modifica, cambia, corroe, nos afecta, nos hace ver las cosas diferentes, nos va haciendo pensar distinto. A veces para mejor y a veces para peor, de todo un poco, porque nuestra vida es una linda ensalada, donde se nos van mezclando un montón de cosas. Y sobre todo en el tiempo que vivimos, las cosas que nos tocan pensar, las cosas que nos tocan hacer. Muchas veces yo le mencionaba el hecho de que nosotros pensamos de una manera porque vivimos acá en Entre Ríos, vivimos acá en Crespo. Si viviéramos en Córdoba tal vez pensaríamos de otra forma. Si viviésemos en Buenos Aires y depende del contexto, también pensaríamos de otra manera. Todas esas cosas nos van modificando. Entonces, más allá que la palabra sea la misma, a veces no nos afecta tanto la palabra como nos afecta el lugar donde estamos, o el paso del tiempo, o las cosas que nos van modificando. Hoy es un día acá en Argentina, en nuestro país, ¿de qué? ¿Qué fue a hacer? ¿Lo fue a hacer? No sé, capaz que sí, capaz que no. Hoy tuvimos que ir a votar. Hoy fue un día de elecciones, ¿sí? Y seguramente mucho de la manera de pensar nosotros o de la propuesta que hoy usted apoyó, el voto que usted eligió, muy posiblemente también esté influenciado por el contexto donde estamos, por la manera de pensar. Y más o menos a veces decimos, somos todos medio parecidos, tenemos los mismos intereses. Y claro que sí, porque eso nos modifica. Eso nos va haciendo pensar de alguna manera. Y no hay nada de malo en sí. No es pecado vivir en Crespo. Casi que una bendición. Pero eso no significa que todo está bien ni todo está mal. A medida que va pasando el tiempo también, hay cosas que afectan más nuestra vida de lo que lo hace la palabra del Señor. Y yo considero muchas veces que el mundo se nos termina metiendo más adentro de nuestra vida que la Biblia. Y no necesariamente porque estemos en el mundo, sino porque, claro, como yo ya me paré en una palabra, ya creí, ya hice la oración de fe, ya un día me entregué, ya un día que le dije al Señor que sí, y bueno, me sé algunos versículos de memoria, lo tomé algunas promesas, que es lo que va a pasar en mi vida, y como estoy parado ahí, es como que me distraigo en otras cosas y después me relaciono, voy, pienso, salgo, voy y entro, y no me estoy dando cuenta que a veces el mundo me está afectando también y está modificando mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, mi manera de entender algunas situaciones. Y eso es algo que tenemos que revisar, porque a veces no nos damos cuenta que no necesariamente el mundo se nos metió a la iglesia cuando pusimos la batería, sino que el mundo se nos metió a la iglesia cuando a veces terminamos pensando lo mismo que cualquier persona, terminamos sintiendo lo mismo que cualquier persona, y donde no nos diferenciamos, donde no somos distintos, donde somos uno más del montón. Si en Crespo, en nuestra vida, en el lugar donde estamos, somos uno más del montón y nadie nos distingue como cristianos, quiere decir que nos ha modificado más más Crespo que Cristo. ¿O no es así? Y no está mal, porque hay un montón de cosas que están bien en Crespo y hay un par que están mal. Y ahí, ¿qué nos va a modificar más? ¿Voy a ser más crespense o cristiano?
Y esto lo podríamos decir de cualquier lugar, porque cualquier lugar nos modifica. Cualquier lugar nos hace pensar distinto. Y a veces no nos damos cuenta, el tiempo pasa y la palabra sigue estando, pero yo soy diferente. Mi manera de pensar cambió. Mis valores se fueron transformando. Y lo que en un momento era importante, ahora ya no es tan importante. A ver si lo tengo acá ya enseguida. Tengo acá una imagen, mire. Está en inglés, pero no se haga problema, ahora se lo explico. Y si no, tenemos acá la teacher, que nos va a ayudar también. ¿Alguna vez vio en los dibujitos animados, vio que siempre ahí se le paraba de un lado el angelito, del otro lado el diablito? Bueno, acá tenemos también una chica ahí que se le paró el diablito de un lado y el angelito del otro lado. Y en inglés, la frase, el diablo le está diciendo, cuestiona tus creencias, pon en prueba tus creencias, pon en duda todo lo que crees. ¿Y el angelito sabe lo que le está diciendo? Lo mismo, exactamente, sí, cuestiona tus creencias. Y aunque parezca contradictorio, que tal vez el angelito le tendría que estar diciendo, no, ¿cómo vas a cuestionar lo que crees? ¿Cómo vas a poner en duda tus valores, tu creencia, tu fundamento? Esto justamente grafica lo que le estoy tratando de decir, que revisemos nuestros cimientos. ¿Por qué? Porque nuestros cimientos, esto que le estoy animando a que revisemos, tiene que ver justamente con nuestras creencias y no únicamente las creencias que vienen de la fe. No solamente eso, sino un montón de sistemas y de valores que se nos van pegando también a lo largo de la vida y que muchos de ellos no vienen de la palabra de Dios, pero que están más aferrados en nosotros que la Biblia misma. No sé si me llego a expresar un poquito. Hoy estoy medio raro. Fui a votar también, así que... Pero lo que le quiero animar es que justamente pensemos en todas aquellas cosas que los tomamos por cierto, que son los pilares con los cuales nos estamos parando a lo largo de la vida, y algunos de ellos pueden ser traicioneros. Porque hay cosas que creemos, y ahora cuando yo le voy a usar esta palabra de las cosas que creemos, no necesariamente le estoy hablando de cuestiones de fe. No solamente le estoy hablando de Dios, de la Biblia, del Espíritu Santo, de la iglesia. No estoy hablando de creencias en ese aspecto, sino de las cosas que nos sostienen. Ese sistema de pensamientos y de ideas que están en nuestro interior y que nos hacen ser personas. Todos y cada uno de nosotros tenemos un sistema, a ver si lo tengo acá en pantalla. No, todavía no. Que los tenemos, estamos hechos de un montón de cosas que nos sostienen. Vio que, por ejemplo, uno de los que va a ejemplificar esto muy fácil y de manera muy práctica, es cuando nosotros solemos decir que tenemos la cultura del trabajo. Eso es una creencia, eso es un valor que lo tomamos y que decimos nos paramos sobre eso. No, yo me crié, mi papá me educó, yo aprendí a tener una cultura del trabajo. No importa lo que suceda, yo siempre me voy a proponer salir adelante, luchar y esforzarme. ¿Por qué? Porque yo adopté la cultura del trabajo. Eso es un sistema de creencias y un sistema de valor. O por lo contrario podría ser lo otro. No, yo toda la vida voy a vivir de arriba y así voy a vivir. Y no me importa lo que me digan, siempre voy a zafar, alguien me va a alimentar y mi mamá en mi casa me va a recibir. Podemos vivir de esa manera también. Ese tipo de cosas, le digo, cuando hablamos acerca de nuestras creencias. Esas cosas que son importantes y que a veces son inconscientes, pero que están. Son inconscientes, pero están presentes. Y tenemos que empezar a revisarlas. Tenemos que cuestionar los valores que hemos adoptado a lo largo de la vida para revisar si todos esos valores realmente son buenos o no. Para revisar si todas esas cosas que tomamos por verdad y cierta lo son. E incluso para revisar si muchas de esas cosas que son nuestro fundamento como persona no están en contra de la palabra de Dios. Y no lo tenía pensado, pero lo traigo a colación, ya que es un día de política, un día de elecciones. Muchas veces nos hemos transformado más en uno de los bandos y hemos olvidado esto. Y muchas veces se ha utilizado la Biblia para hacer creer que un cristiano, si es cristiano, tiene que ser de uno de los dos lados.
No, Jesús era socialista, tenés que ser zurdo. No, Jesús era capitalista. Y a veces pensamos que hoy hay que ser de derecha porque hay que defender la vida. Y no tiene nada que ver la política y la Biblia. La Biblia tiene que estar sobre la política y no la política hacernos entender la Biblia. Y así con otras cosas también. Porque si nosotros, queridos hermanos, creemos que nuestro país va a salir adelante por a través de un pensamiento de derecha, genial, podemos creer lo que queremos, pero eso no nos tiene que llevar a pisotear a nuestro hermano, algo que la Biblia nos enseña claramente que no tenemos que hacer. Ah, no, este zurdo lo voy a dejar tirado. O por el contrario, ¿sí?, pensar y posicionarme del otro lado de manera tan fuerte que me olvide que Dios es amor y que me manda a amar a mis enemigos, aunque sea un capitalista y ultraderechista y me quiera someter y maltratarme y mis derechos de trabajador sean violentados. La Biblia me tiene que llevar a revisar y a ver cómo estoy pensando. Y en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, tiempo de muchos extremos, tiempo de mucha violencia, tiempo de un montón de cosas difíciles que estamos viviendo, yo le animo a que revise sus fundamentos. Y ni siquiera el de la política, ese no es tan importante, los otros. Aquellos que tienen que ver con nuestra identidad, con quién soy, para qué estoy, en quién me tengo que transformar. Porque me paré a veces de una palabra, la tierra es firme, pero si el cimiento no lo voy revisando, de un día para otro todo eso se me puede venir abajo. Es por eso que tenemos que ponerlos a prueba. Muchas veces nos vamos a enfrentar a ese momento donde vamos a tener que ponernos a prueba las cosas que queremos y de lo que creemos también, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a aferrarnos una vez más. Y llevándolo al campo de la fe, todos creemos en Dios hasta que algo nos va mal. Y cuando algo nos empieza a ir mal y no podemos salir, llega un punto en donde empezamos a cuestionar si la fe funciona, si la fe resuelve, si la fe salva, si la fe sana, si Dios existe, si Dios es real, si Dios sigue funcionando. Y si en algún momento, querido hermano, empieza a hacerse esas preguntas que a veces no nos queremos hacer porque pensamos que estamos ofendiendo a Dios cuando hacemos ese tipo de preguntas. Si en algún momento nos empezamos a hacer ese tipo de preguntas, es bueno, no es malo. Porque hacernos ese tipo de preguntas nos va a mostrar a ver cómo estamos parados, cuáles son nuestros fundamentos. Y si vemos que alguno estuvo dañado, mal, y lo revisamos y lo transformamos, nos vamos a poder parar nuevamente sobre esa palabra que estuvo siempre, pero ahora nos vamos a tomar con firmeza otra vez. Muchas veces estamos débiles en la fe, estamos mal, estamos cansados y todo eso va a pasar y está bien. No es nada malo que nos tengan que suceder cada una de esas cosas que a veces vienen, nos llegan. El problema es quedarnos en esa sensación de no hacer nada. Es ahí donde tenemos que poner a revisar para poder otra vez pararnos firmemente sobre la palabra, porque la palabra sigue funcionando. Posiblemente somos nosotros los que nos hemos parado en el lugar incorrecto y de esa manera poder seguir adelante. Yo creo que no tenemos que tener miedo a revisar nuestros valores, nuestras convicciones o nuestras creencias. No tenemos que tener miedo a eso. A veces pensamos que no podemos poner a prueba. A veces tomamos, no, pero este consejo me lo dio mi papá y yo así me tengo que comportar. Pregúntese, póngalo a prueba. Lo que me dijo mi papá, lo que me dijo mi mamá, ¿es tan válido? ¿Tenía razón? ¿Era la verdad? ¿O estoy siendo prisionero de algo que en vez de afirmarme, en cualquier momento me va a hacer caer? Y hay cosas maravillosas que nos han sembrado y otras cuantas que no. Hay un montón de cosas fantásticas que nos han legado y otras que no tanto. Y yo le animo a que nosotros aprendamos a desprendernos de lo que nos sirve para poder plantarnos con mayor seguridad sobre la palabra de Dios y poder seguir avanzando y poder seguir creciendo
y poder seguir conquistando. Porque queda mucho por conquistar, porque queda mucho por crecer, queda mucho por hacer. Y para eso necesitamos volver a pararnos firmemente sobre la palabra. Y para eso necesitamos revisar nuestros cimientos, revisar cómo estamos nosotros. La Biblia no falla, los que fallamos a veces somos nosotros. La Biblia no cambia, los que a veces hemos cambiado somos nosotros. La Biblia no nos va a dañar, los que a veces hemos sufrido daño y nos hemos hecho daño es a nosotros mismos. Y para eso necesitamos empezar a revisar. Y a veces no lo podemos hacer solos. Y a veces no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Hay veces que nos sale de sentarnos a meditar, pensar las cosas que hice, las cosas que son importantes, las cosas que tienen valor, las cosas que no tienen valor para mí. A veces lo podemos hacer solos y a veces necesitamos sentarnos con alguien. Y a veces necesitamos que nos hagan preguntas difíciles. Y a veces necesitamos que alguien también nos desafíe para que nos demos cuenta, no solamente dónde hemos estado parados, sino dónde estamos nosotros, qué nos pasa, cómo estoy. Porque otra vez, como le decía hace un rato, posiblemente nos encontramos con alguien y ¿cómo andás? Y bien. Y la casa, bien. Y el perro, bien. Y la familia, fantástico. Y la billetera, de 10. Todo está bárbaro. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Después de construir tanto, ¿seguimos vacíos? ¿Seguimos incompletos? ¿Nos sigue faltando algo? Tiempo de revisar cimientos. Tiempos de hacernos preguntas difíciles y tiempos de sentarnos con alguien también, a que nos desafíe, a que nos pregunte y a que nos ayude. Porque si no lo hacemos, en algún momento todo lo que estamos haciendo se nos cae abajo, se nos viene encima. Y la vida sabe traer esos ventarrones que son bastante fuertes, como los de anoche. Y en medio de esas situaciones nos vamos a asustar, nos vamos a desesperar, no vamos a saber qué hacer, pero todo eso va a depender no tanto del suelo, porque en este caso acá somos todos cristianos, todos nos hemos parado ya sobre la palabra. Todos ya hemos puesto los pies sobre la roca firme. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estoy revisando mi vida y ver cómo sigo yo plantado sobre esa palabra? ¿No será que se me aflojó algo? ¿No será que algo está pendiente y me estén faltando cosas? Y eso puede ser en el plano de lo espiritual y de nuestras disciplinas espirituales, como la oración, como la búsqueda de Dios, como el tema de animarme, acercarme más de la palabra, o puede ser con otras cosas en donde también Dios todavía necesita seguir sanando interior, sanando en lo profundo de mi corazón, sacando todo lo que corroe, sacando todo lo que pudre. Porque estas cositas, vio que no nos asustan tampoco, o sea, no nos llegan de repente. Las tragedias sí, pero la corrosión es algo que no sucede de golpe, es algo que viene de a poquito. Y en el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, el enamorado canta junto con la enamorada, con la novia, y en un momento de la canción dice, atrápennos a las zorras, esas zorras pequeñas que vienen y lastiman, hieren los sembrados. Una de las cosas que hacía ese pequeño animalito en ese tiempo es comerse las raíces de las plantas y de los sembrados, y al principio no se veía el daño, pero con el tiempo falta el fruto. Con el tiempo lo que debería estar firme ya no está, y lo que debería traer recompensa ya no lo trae. De la misma manera nosotros tenemos que tener cuidado con esas cositas que nos hacen creer que está todo bien, pero al fin y al cabo nos están debilitando. Nos hacen creer que estamos en el lugar correcto, en el lugar indicado, y al mismo tiempo no nos damos cuenta de que nos están jugando una mala pasada y que posiblemente nos estén dañando más de lo que nosotros hemos creído o nos hemos dado cuenta. Hay algo que no va a cambiar. La palabra del Señor nunca va a cambiar. Nosotros tenemos que animarnos
a testear nuestros valores, nuestras creencias, todas esas cosas que hemos tomado por ciertas, porque muchos de ellos vienen de la Biblia, pero muchas de esas cosas no vienen de la palabra del Señor. Muchas de las cosas que nosotros creemos, hacemos, decimos, pensamos, vienen de la palabra y hay muchas que no. Y tenemos que aprender a diferenciarlas para que no nos terminen dañando en nuestro interior. Por eso cada una de esas cosas tienen que ser testeadas, tienen que ser puestas a prueba. Tenemos que pensar cada una de las cosas que nos van sucediendo, cómo reaccionamos frente a determinadas situaciones, cómo enfrentamos determinadas cosas. Todo eso nos va mostrando cómo están nuestros cimientos. Si cada vez que tengo un problema me enojo, eso está mostrando una manera de algo que tengo que revisar. Si cada vez que ocurre un hecho me largo a llorar y pienso que nada va a cambiar y que todo va a ser difícil, eso está mostrando una alerta. Y no quiere decir que las cosas que tal vez como nosotros reaccionemos esté mal. Lo que está mal es no sentarnos a revisar aquellas cosas que nos están dañando. Porque en algún momento vamos a estallar. Y mucho de esto tiene que ver también con nuestra identidad. Es lo que va a hacer, es lo que nos va a revelar y mostrar lo que somos y cómo estamos. Y quiero mencionarle algo que creo yo nos ha dejado también todo este tiempo que ha pasado. Ya van 2 años largos de toda esta situación que nos vemos envuelto y donde nos ha ido afectando en distintos aspectos, desde lo económico, desde lo social, desde lo individual, y muchas de las cosas que también hemos tenido que enfrentar a lo largo de la pandemia nos han hecho replantear justamente quién somos. ¿Qué es lo importante, qué no es lo importante? ¿Dónde estamos parados y dónde no estamos parados? ¿Qué cosas estamos dispuestos a perder y qué cosas no estamos dispuestos a perder? Y creo que una de las cosas también que puso muy a prueba toda esta situación que hemos vivido tiene que ver también con quiénes somos. Y si de repente pierdo todo lo que he construido, y si de repente me sacan todo lo que soy, o lo que pienso que soy, todo lo que tengo, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué es valioso para mí? Si un día me sacan de un trabajo y me quedo en la calle, si un día mi matrimonio se rompe, si un día un hijo se me va, si un día un padre me abandona, ¿quién soy? ¿Qué cosas aparecen? Y eso es lo que tenemos que revisar. Eso es lo que tenemos que investigar en nuestro interior para que justamente cada uno de esos golpes que pueden llegarnos a pasar a lo largo de la vida no nos agarren desprevenidos, para que no se nos venga abajo todo. Muchas de las cosas de las que a veces se nos esfuman de las manos no es de un día para el otro. Es de hace mucho tiempo que no hemos tomado tiempo para indagarlo. Y a veces pensamos y vemos en nuestro matrimonio, en mi trabajo, en mis cosas, ¿por qué lo pierdo todo? ¿Por qué todo me va mal? Y porque posiblemente hay momentos en donde no me senté a revisar lo que tenía que revisar. Entonces, mucho de esto tiene que ver justamente con nuestra identidad y en torno a eso, para terminar en esta noche, le hago esta pregunta, ¿no? La palabra de Dios siempre va a permanecer y la palabra de Dios permanece para siempre. No cambia, no se modifica. Sus promesas siguen siendo las mismas. Lo que Él pensó para nosotros también. Sus propósitos están ahí disponibles. Y la Biblia me dice, Dios cumplirá su propósito en mí. La palabra no cambia, no pasará. Tenemos promesas de que ni la coma, ni la jota, ni las letritas, nada va a pasar. Todo permanece. La pregunta es, ¿nosotros seguimos parados y afirmados de la misma manera o no? ¿Hemos dejado de creer en Dios por las cosas que nos están sucediendo? ¿Hemos dejado de aferrarnos a esas cosas por las cosas que nos tocan enfrentar? ¿Nos hemos transformado más en uno más que en realidad en un fiel seguidor de la palabra? Entonces, todas esas cosas le animo a que nos preguntemos, porque eso no nos va a hacer peores, nos va a hacer mejores. A veces tenemos miedo a buscar en nuestro interior, mirarnos al espejo, y porque a veces es lindo mirarnos y a veces no es tan agradable. Pero es necesario para poder corregirlo, para cambiar, para modificar y de esa manera poder presentarle también al Señor algo bien constituido. Yo le animo a que en esta noche se pueda poner de pie.